Bien, intervenir después de Farid y de María Camila, después de su precisión y su experiencia, pues es bastante difícil, ¿no? Es un gran reto. Haré lo posible. Y sobre todo intervenir después de los 3 doctorados de Farid, pues es mucho más difícil. Pero pues igualmente se hará lo posible. Pero me da una ventaja. La única ventaja que me da es que Farid ya aludió a la posibilidad de que es posible quizá y es viable y es deseable sobre todo perseguir a la mayor cantidad o quizá toda la cantidad de crímenes y a todos los criminales que han participado en o que están participando en algún escenario de transición, en el caso nuestro pues de conflicto armado hacia paz, ¿no? Quienes tenemos una posición que compartimos parcialmente esa idea y es que es deseable pero es muy difícil, pues podemos llegar a decir que es una idea incluso, no peyorativamente lo diría, pero sí un poco romántica. Y eso lo digo únicamente para decir que me legitima hablar del tema que pretendo, y es hablar del delito político. Generalmente el delito político ha sido calificado como una idea igualmente romántica, entonces pues es bastante afortunado, digamos, que haya, a mi modo de ver, lo calificaría así, ese preámbulo para poder todos referirnos a estos temas igualmente difíciles, ¿no? Bueno, brevemente, lo que valdría la pena sería sustentar o justificar el por qué hablamos de delito político en este escenario. Pues bueno, creo que estos 2 días han sido, no sé si Didima los escogió con tanto conocimiento de causa o fue una afortunada coincidencia, pero hay al menos 3 eventos que son bastante significativos para el tema que nos cita. Por un lado, ayer Naciones Unidas celebraba el Día Internacional de la No Violencia con ocasión del natalicio de Mahatma Gandhi, ayer en Misión Seminario. Hoy igualmente ayer lo decía Andreas Forer, ¿no? El día se celebra la unificación alemana, es igualmente pertinente en un contexto de justicia transicional. De manera que quizá esta confluencia de circunstancias pues pueda generar un ambiente incluso más favorable para hablar de todos estos temas, y adicionalmente en estos mismos días, si no mal no recuerdo, hoy mismo se instala en La Habana una nueva ronda de negociaciones que precisamente pretende abordar el tema de la participación política de las FARC. De manera que qué más pertinente que hablar del delito político como una alternativa, y es lo que a continuación se pretende sustentar, como un marco principalmente teórico, digamos no tan concreto. No podría referirme a los términos que, por ejemplo, Gloria Cuartas, con todo su conocimiento sobre el conflicto armado en Colombia, podría referirse a lo que es la naturaleza de las guerrillas en Colombia, pero al menos un marco teórico de lo que es el delito político y evaluar si es pertinente o no en este contexto de negociación. La hipótesis que se pretende desarrollar entonces es significar 3 elementos. Por un lado, el delito político es una figura que en un contexto jurídico-político como es un Estado de Derecho, como el nuestro, es justificable. Por otro lado, es vigente ya en términos normativos en Colombia, y en tercer momento pues es una idea viable, aplicable, que puede ser eficaz. Eso, si lo traducimos quizá en el lenguaje mismo de la teoría jurídica de los 3 elementos tan preciados de legitimidad, validez y eficacia, pues algunos podríamos pensar que quizás el delito político es una figura que puede llegar a legitimarse en un contexto liberal, que adicionalmente es vigente en el escenario que vamos a presentar según el recorrido normativo, y adicionalmente puede llegar a ser eficaz si se toma favorablemente para su aplicación, claro, con algunos matices. Bien, entonces son 3 cosas que vamos a presentar de manera muy puntual. Por un lado, unos breves antecedentes y una suerte de fundamentación de lo que más o menos la literatura ha considerado de cómo esta figura del delito político surge y se desarrolla. En segundo lugar, un panorama normativo igualmente breve sobre cómo está configurado normativamente en Colombia. Y finalmente, algunos elementos sobre lo que podrían entonces ser su aplicabilidad. Igual, para el debate, sin fundamentalismos, ¿no? Entonces, algunos hitos simplemente sobre el delito político. Se dice que históricamente el delito político tiene sus antecedentes incluso en la República Romana o quizás antes, pero con un elemento particular, y era que era aludido a la traición. Es decir, en un contexto previo al contexto liberal, pues donde, por ejemplo, en el medioevo la monarquía era el paradigma imperante y era el sistema de gobierno, pues necesariamente los criminales que atentaban contra ese paradigma de gobierno eran los criminales políticos.
Un caso muy famoso es el famoso Damiens, que pues nunca algunos hemos indagado el apellido, quizás Farito pueda constatar, pero al menos lo trae Foucault, por ejemplo, en su texto sobre vigilar y castigar. Y igualmente quienes han construido la historia del delito político, en este caso Luis Carlos Pérez, un teórico colombiano, pues hablan del caso de Damiens como un hito en dos sentidos. Foucault lo habla como un caso del castigo, como un elemento determinante para crear una sociedad y para formar una sociedad. Y Luis Carlos Pérez lo trae como un ejemplo de cómo se castiga al traidor. A quien critica al monarca es traidor y ese es considerado el delito político, el delincuente político. Es aquel caso del personaje que en Francia desmembran porque insultó al rey. Bien, sufrió una evolución el delito político y sus penas, que inicialmente eran consideradas como graves, se sometía a las personas a suplicios, ese caso de Amiens es significativo, destierros, confiscación de bienes, pues a partir de la Revolución Francesa, tiene como uno de sus hitos, cambia un poco la perspectiva. Entonces ya el delincuente político no es considerado como el que traiciona, sino en efecto como el rebelde, como el que es el disidente de un Estado. Y asimismo las penas pues se consideran un poco más, también contra el contexto liberal por supuesto y las ideas de becaría, que también está de moda por estos días. La próxima semana otra universidad celebra los 200 años, si mal no recuerdo, la obra de becaría, pues en ese contexto, por supuesto, liberal, también la idea de las penas, pues como penas un poco más graduales o determinadas en función de el tipo de hecho que se causa, son las que se aplican al delincuente político. Algunos hitos, como se dice que el primer instrumento normativo que ya le da la calidad del delito político como un privilegio, pues es la reforma del Código Penal francés de 1832, del gobierno de Luis Felipe de Orleans. Para ese entonces cambió la figura de el delito más grave, digamos, y pasa a ser con un contenido de ciertas prerrogativas en su castigo. Igual forma sigue siendo un castigo. Fue antecedente para otras reformas como la hubo en Suiza en 1848, donde se habló de fin de la pena de muerte para delincuentes políticos. Igualmente Francia, otro hito en 1848, se da un perdón, al menos la pena de muerte para quienes habían sido condenados por delitos políticos, entre otros, que nos van a llevar poco a poco al escenario nacional. Pero bien, hasta aquí hemos dado algunos elementos muy breves históricos de esta figura, pero no la hemos definido. Quizás algunos ya tengan en mente, tengan idea, más o menos recuerden a qué alude uno cuando habla de delito político. Quizás no interlocutamos en este momento, por ejemplo, con Mladen, quien de hecho hemos tenido el chance de hablar previamente y decir, bueno, esa figura del delito político, ¿qué es? Porque, por supuesto, en contextos diferentes al nacional, es una figura extraña en la medida en que, ya lo vamos a ver previamente, hay un paradigma en virtud del cual pues, una sociedad democrática más o menos bien ordenada no tendría por qué permitir un castigo más o menos favorable o benigno a quien ejerce la violencia. Quien ejerce la violencia es per se merecedor de castigo y de ninguna manera puede ser considerado o candidato al menos a algún tipo de beneficios. Eso es un poco la esencia del delito político. Eso igualmente se castiga, pero hay ciertas consideraciones en función a algunos elementos que lo crean y que lo determinan. Entonces esta figura ha tenido una dificultad en su definición, por eso no se puede partir de la definición, en virtud de diferentes factores. Hipótesis de por qué ha sido difícil definirla. Se dice que ha sido bastante vacía porque es funcional el hecho de que sea vacía a los gobiernos. Un ejemplo puede ser incluso en el contexto nacional. El hecho de que sea una figura vacía, que no sea tan fácil de determinar, pues puede ser funcional para llenarla de contenido ante un escenario que prácticamente lo requiere, como un proceso de paz, por ejemplo. También se ha dicho que la misma definición, el hecho de que tenga esa combinación, digamos, jurídica y política, ¿no? El delito, que sea un elemento jurídico, y lo político, un elemento no jurídico en principio, pues le da a sí mismo un nivel de complejidad. El escenario jurídico, al menos en nuestra tradición un poco romano-germánica más formalista, pues por supuesto es deseable que las cosas sean fáciles y esté todo en la ley. Pero quizás si le damos un contenido político, pues ya se escapa esa facilidad y lo hace un poco más complejo incluso de definir. Y también se ha dicho porque es un delito, una forma delictiva, digamos, que está en función de un modelo de Estado, no es ajena al modelo de Estado. Una cosa es lo que pueda entenderse el delito político, como lo hablamos con sus referentes, en un sistema autocrático donde quizás se trata de un gobernante que pretende salvaguardarse, y otra cosa en un contexto quizás liberal o un Estado de derecho. Puede darse un contenido distinto. Entonces hay tres teorías que han definido qué se entiende por delito político. Recientemente, de hecho, hay una síntesis en una decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia, que es la que más adelante nos referiremos.
un auto del 11 de julio de 2007. Sumado a otras fuentes, por supuesto. Teoría objetiva, teoría subjetiva y teorías mixtas sobre la existencia del delito o la definición de delito político. Para la teoría objetiva o formal, el delito político se define en función de su materialidad del comportamiento. Es decir, es aquello que la norma prohíbe o la norma define como político. En el contexto nacional, si se dice delincuente político, es por ejemplo el rebelde, el delito de rebelión, aquel que se alce en armas con la pretensión de cambiar el estado de cosas, digamos, no estoy citando literalmente el artículo, ahorita lo leemos, pues el delincuente político será aquel que se alce en armas y pretenda, se alce en armas en principio, que es el elemento objetivo determinante, no elementos subjetivos. El que se alce en armas en principio sería, o podría caber un poco dentro de esa definición. En segundo lugar, las teorías subjetivas. Teorías subjetivas aluden a la teleología de lo que puede significar el delincuente político. Entonces dicen que no se trata del elemento objetivo, es decir, no se configura un delito político cuando se alzan armas contra el Estado, sino que adicionalmente tiene que haber un componente subjetivo y se privilegia ese elemento subjetivo. Y en la motivación se ha definido como altruista, progresista, no regresiva, de derrocar un Estado. Entonces ese elemento subjetivo es el que va a definir el delito político, no el objetivo, el subjetivo. Y finalmente las teorías mixtas, que se dividen en dos: teorías mixtas restrictivas y teorías mixtas extensivas. La teoría mixta extensiva pues combina la objetiva y la subjetiva. Entonces la teoría mixta extensiva dirá que el delito político es esa configuración de los elementos materiales de la conducta, como que se alcen en armas y atenten contra el Estado, y también puede ser quien esté motivado por una causa una causa progresista o no regresiva o altruista. Y finalmente están las teorías restrictivas, que lo definen como conductas que implican los dos elementos: un atentado a la organización estatal, pero con un móvil, con un elemento subjetivo necesariamente aunado a él. Y es el escenario de derrocar el gobierno, o un móvil progresivo y no regresivo en su configuración. Entonces tiene que haber al menos la confluencia de los dos elementos para que se hable de una teoría restrictiva. Es esta última entonces la que adopta la Corte Suprema de Justicia en Colombia en un fallo reciente. Claro, con eso no queremos salvar un poco o reivindicar mucho lo que han dicho nuestras Cortes. Finalmente, en este punto del delito político también han sido bastante variables. El escenario de Justicia y Paz ha sido muy pertinente para dar esta discusión, entre otras, porque al principio de ese procedimiento se recogió una tesis un poco objetiva y entonces se avaló lo que decía la Ley de Justicia y Paz. Originariamente la Ley de Justicia y Paz tenía un artículo en el cual se decía que pueden ser sediciosos, es decir, lo que a Colombia más o menos entendido como delincuente político podría estar en ese capítulo de los delitos contra el régimen constitucional y legal. Ahí se habla del rebelde, el sedicioso y la asonada, no sé cómo se llama al que comete asonada, ¿no? El asonador tal vez. Exacto, entonces esos tres en principio son los más famosos, se han considerado la doctrina al menos como los que se pueden agrupar dentro de la categoría de delito político, ya en el contexto colombiano. Y esa Ley de Justicia y Paz en el 2005 pues hablaba que tanto los grupos guerrilleros como de autodefensas eran considerados sediciosos. Si se avalaba esa tesis, pues se consideraba que estábamos matriculados en la teoría objetiva, es decir, si la sedición es prohibir o perturbar la aplicación de la norma en un contexto, pues entonces los grupos paramilitares estaban efectivamente mediante las armas impidiendo que la ley del Estado al menos se aplicara. Y eso entonces era un elemento objetivo que ya les permitía ser delincuentes políticos con todos los beneficios que eso implica. La Corte Suprema avaló esa tesis hasta 2007, cuando al menos 2 años la estuvo avalando, digamos año y medio, cuando consideró que en cambio en Colombia el elemento subjetivo, y es el pretender derrocar el establecimiento, pues se debía configurar para poder hablar de la figura del delito político. En ese momento entonces cambió de tesis y ya no se matriculó en la teoría objetiva, sino en la teoría… No escuché a nadie. Subjetiva restrictiva, en efecto. María Camila sí estaba poniendo atención. Mentiras, entonces. Además, adicionalmente, ¿qué hizo la Corte en ese fallo? Que un poco es la figura que nos permite, en términos ya un poco más de vigencia, hablar del delito político en Colombia. Adicionalmente dijo… Pues bien, hay elementos diferenciadores del delito político con el delito común, y son al menos 6. 1, en cuanto al bien jurídico protegido. En el delito político necesariamente se está protegiendo el régimen constitucional y legal. En un delito común, que es un poco la otra categoría agrupadora de delitos, pues es cualquier tipo de bien jurídico el que se está
atentando o que se está atacando. Claro, hay muy problemas sobre incluso qué es definir un bien jurídico, ¿no? Hay bastantes problemas frente a eso, pero al menos vamos a entender qué es lo que el legislador ha determinado y en nuestro Código Penal pues hay una buena cantidad de bienes jurídicos protegidos. En segundo lugar, frente al objeto material, el delito político necesariamente recae sobre el Estado, o mejor, se atenta contra el Estado, es el objeto material de ese delito. En cambio, en el delito común, pues son las personas individualmente consideradas y eventualmente también el Estado en algún tipo de delitos como la administración pública u otros. Frente a la motivación, que es el elemento fundamental para diferenciar estas escuelas que hemos hablado, esas teorías, se dice que el motivo o fin en el delito político debe ser progresista o altruista, o al menos no regresivo. En cambio, en el delito común, pues es un fin egoísta, es lo que la doctrina un poco la Corte aquí recoge también. Es quizá un beneficio personal el que se persigue y no necesariamente un fin progresista o altruista o respecto de la sociedad. Respecto al tratamiento judicial, otro elemento diferenciador. El delito político tradicionalmente ha tenido una serie de beneficios. En cambio, el delito común al buscar un interés personal, pues no tiene ningún tipo de beneficio diferente a esos tradicionales subrogados penales, digamos, del Código. Y finalmente, respecto del éxito, hay un elemento diferenciador. Un delincuente político que es exitoso, pues deja de ser delincuente. Es un poco esa teoría de la revolución es fuente de derecho, en un contexto romántico, insisto. Tal vez quien se alza en armas por un nuevo Estado y lo logra, pues impondrá una nueva ley, muy probablemente, entonces ya no se someterá a una justicia anterior que precisamente derrocó. En cambio, el éxito del delincuente común pues no representa ningún cambio en el estado de cosas, ni ningún cambio en el establecimiento. El éxito del delincuente común es un beneficio para sí mismo, pero no necesariamente para la sociedad, al menos. Pues bien, estos elementos generales de lo que puede ser antecedentes o posible definición de delito político nos agota ese primer escenario que quisiéramos presentar, ¿no? ¿Cuáles eran un poco ese origen de esa figura y cuál es su definición? ¿Sí? Ahora, respecto a la vigencia, ya en el caso definitivamente concreto colombiano, que ya hicimos una alusión a partir de un auto de la Corte Suprema, pero hay elementos de ley, en sentido estricto, que han recogido la figura del delito político y que tradicionalmente han estado en el ordenamiento jurídico en Colombia, que es un elemento importante para quienes defienden la figura, y es que tradicionalmente ha estado recogido en el ordenamiento jurídico. ¿Qué se tiene como referentes en la historia de la normatividad penal en Colombia? Bien, se habla desde, por allá referentes en 1837, cuando se asociaba el delito político también a la noción de traición, y había pena de muerte en el país. Después, hay una modificación, digamos, de la figura. Un autor que habla mucho sobre este tema es Iván Orozco Abad, y él habla de modelos políticos enfrentados en lo que es la noción de delito político. Un modelo político-militar y un modelo policivo-punitivo. Entonces considera que este tránsito en la normatividad respecto al delito político en Colombia ha estado mediado por esa discusión, lo político-militar frente a lo policivo-punitivo. Si se entiende el delito político en el escenario político-militar, pues se habla del enemigo, digamos del delincuente político, como un combatiente y como un enemigo relativo, con el cual se puede hablar, se puede discutir, con el cual es posible incluso llegar a acuerdos. Pero si se habla del delincuente político en un escenario policivo-punitivo, pues no se le reconoce ningún tipo de estatus y en cambio el enemigo es un enemigo en un estado de cosas en conflicto y aún después de él, porque no es posible hablar, no es un enemigo relativo sino absoluto, no es posible negociar, no es posible llegar a acuerdos, sino que solamente es posible su represión y su castigo. Ese quizá elemento pudo mediar en las legislaciones penales en Colombia. Entonces se habla de 1890, de uno de los primeros códigos penales en el país, cuando ya se habló del delito de rebelión. Y allí se le agregó un componente que es muy importante para definir esta categoría, y es el componente de delito complejo. Lo que significaba el delito complejo era que el delito político en sí mismo comprendía otro tipo de conductas, incluso homicidios, por ejemplo. Categoría que fue variando. Y vamos a ver entonces algunas hipótesis de por qué ha variado esa categoría. Pero bien, antes de decir por qué ha variado, acabemos el recorrido normativo. Después de 1890 vino otro código penal, 1936. Allí se habló de igualmente la rebelión, ya en términos de delito político, ya no como traición, ¿no?, sino como rebelión, y con los elementos de que debía sustituir el Estado, constituía un alzamiento en armas y necesariamente implicaba una autoría colectiva.
La figura de la complejidad, sin embargo, cambió por otra figura, que es la conexidad, un poco más familiar para nosotros, la figura de la conexidad. La conexidad se aludía entonces a que necesariamente algunas conductas se cometían en desarrollo de un delito político, como homicidios y lesiones. Entonces, digamos, al tomar esa interpretación, se dejaba de lado, se soslayaba otro tipo de interpretación que algunos han reivindicado y que acoge la Corte Constitucional en una sentencia del 97, que es el delito político como un delito puro. Entonces, delito puro quiere decir que solamente más o menos se configuran los elementos objetivos, es decir, se alcen en armas las personas o los colectivos, pero no se cometen otro tipo de conductas porque ya implicarían salirse de la categoría de delito político, ya que no admitiría la conexidad. Aquí entonces en el 1936 se admitió la conexidad. Igualmente se admitió en el Código Penal del 80. Ya no se admitió en el Código Penal del 2000. Ya el Código Penal del 2000 es posterior a esa sentencia, que es C456 del 97. En esa sentencia la Corte Constitucional le quitó esa categoría, declaró inconstitucional, digamos, ese artículo del Código Penal que le daba, o esa parte del Código Penal que le daba la categoría de conexos a algunas conductas con el delito político, como los homicidios. Al menos tres hipótesis en virtud de las cuales se ha considerado, una doctrina ha creído que el delito político se ha desfigurado y por qué se ha venido agravando. Se ha venido agravando en dos sentidos. Las penas son mayores y se ha reducido la conexidad, el carácter necesario de otras conductas para que se configure el delito político o para que ésta las cobije, digamos. ¿Por qué las penas? Las penas porque en el Código del 36 se hablaba de que el delito político tenía una pena de 6 meses a 4 años. Después en el Código del 80, igualmente, 6 meses a 4 años. Pero ya en el Código del 2000, la pena para el delito político se agravó y es la vigente. Es una pena de 8 años a 13 años y medio. El Código habla de meses, ¿no? Entonces la pena mínima son 96 meses, la máxima 162. Eso pues es un significativo incremento de la pena para ese tipo de conductas, ¿no? Al menos hablamos de la rebelión. Bien, ¿por qué se cree que se ha agravado la conducta, que se ha agravado las penas y se ha agravado el tratamiento del delincuente político? Hay tres hipótesis. La primera, quizá con ocasión del humanismo de la segunda posguerra. Claro, la segunda posguerra significó erigir el paradigma de la lucha contra la impunidad, bastante pertinente igualmente para nuestra discusión. Entonces empezaron a generar los tribunales internacionales, claro, Nuremberg, Tokio, pues más contemporáneos, digamos, Ruanda, Yugoslavia, incluso la creación de la Corte Penal Internacional, entre otros, allá ya Andreas Forera aludía a los otros, ¿no? Sierra Leona, Camboya, como experiencias precisamente de la necesidad de atacar esa impunidad que en otro momento de la historia pues, fue flagrante. Entonces el paradigma de la lucha contra la impunidad significó a su vez, de manera un poco más contemporánea, el surgimiento de la categoría que hoy por hoy es tan común, pero antes no, y son los derechos de las víctimas. Entonces, en un escenario de lucha contra la impunidad donde son muy importantes los derechos de las víctimas, pues necesariamente el agresor, incluso en este caso el rebelde, no podría ser considerado o dársele un tratamiento más benigno. Por el contrario, debe ser un tratamiento en pie de igualdad con otro tipo de delitos que pueden ser graves o que pues, revisten un carácter grave. Otra hipótesis. La famosa teoría del fin de la historia de Francis Fukuyama. Quizá lo han escuchado, el fin de la historia con ocasión de el fin del muro de Berlín. Hoy por hoy es muy importante, insistimos, ¿no? Quizás hoy se está celebrando el fin de la historia. 3 de octubre, unificación alemana, es un hito, digamos, en esta historia. Digamos, el acabar la Guerra Fría, pues significó para Fukuyama el triunfo del liberalismo económico y político unido al paradigma de la democracia, y eso pues implicaba un fin de la evolución ideológica de la humanidad. A eso entonces implica que ya quien pretende atentar contra cierto establecimiento, por ejemplo una democracia, pues no merece un tratamiento diferenciado. Por el contrario, se le debe reprochar aún más porque una democracia liberal, por el contrario, pues tiene unos elementos como mecanismos de participación política, incluso derechos políticos, ser elegido y demás, que implican considerar absurdo y desproporcionado que se atente mediante la violencia contra ella. Otra teoría, el 11 de septiembre, mucho más reciente. Con ocasión del nuevo orden mundial que se plantea a partir del 11 de septiembre, pues el paradigma del terrorismo se erige y entonces la lógica binaria del amigo-enemigo ya impide hablar del enemigo como un combatiente, sino hablar del enemigo en cambio como un terrorista.
Y finalmente las teorías abolicionistas que están ligadas a esto que hablábamos ya, y es que no puede existir una figura como el delito político porque la superioridad moral del Estado de Derecho pues no lo admite. Estas teorías sobre el fin del delito político pues quizá no puedo evaluar si están vigentes en Colombia, en qué medida han incidido en el modelo que se tiene por hoy de esos delitos del régimen constitucional y legal. Digamos que daría un poco para la reflexión, pero pese a ello, se considera que puede ser útil el delito político. Y con esto entonces cerramos, sería la tercera parte de esta pequeña presentación. Porque pese a este debilitamiento de la figura en términos de sus penas y de la ausencia de conexidad, pues puede existir o puede ser aplicable, incluso en el contexto pues vigente en Colombia, ¿no? Un elemento para que pueda llegar a ser usado es, en efecto, la vigencia normativa. Pese a que he sufrido una serie de debilitamientos de esta figura, pues hay al menos 3 instrumentos jurídicos que la contienen. Por un lado, la Constitución política. La Constitución política no define delito político, ya decíamos algunas hipótesis de por qué quizás no lo define, pero ahí lo tiene. Entonces habla en el artículo 150, numeral 17, de amnistías e indultos para delincuentes políticos, una posibilidad, ¿no? No necesariamente sea, es una posibilidad. Asimismo, la figura de la no extradición, el segundo beneficio. No es extraditable quien ha cometido delitos políticos. La tercera figura, la posibilidad de ser asilado, el derecho de asilo, artículo 36. Y finalmente, el ejercicio de derechos políticos, que puede ser muy importante precisamente para lo que decíamos que hoy se abre la siguiente ronda de negociaciones en La Habana. En segundo lugar, además de la Constitución, pues el Código Penal también contempla esta figura. Y decíamos, es una interpretación doctrinaria que el título 13 del libro segundo del Código, régimen constitucional y legal, tiene esta figura. Y aplicarían como consecuencia pues, los beneficios constitucionales, ¿no? La jurisprudencia la ha recogido, ya hablábamos un poco de la C476 del 97, C456 del 97, que ha aludido a ella, que la recortó en su momento, y el auto reciente de la Corte Suprema, el número es 26945 de 11 de julio de 2007, en el contexto de justicia y paz, donde analiza un poco la figura y se adopta la teoría subjetiva restrictiva. Y finalmente, hay una serie de normas especiales sobre paz que contienen el delito político. Una, la ley 418 del 97, que es precisamente la ley con base en la cual se han iniciado una serie de negociaciones. Por ejemplo, el gobierno Pastrana, con base en esa ley, inició la negociación con las FARC en su momento. Esa ley tenía una serie de modificaciones hasta lo que hoy se llama ley 1421 de 2010. Y esta norma contiene un capítulo de causales de extinción de la acción penal y de la pena por delitos políticos. Esta ley sería una tercera ley que, digamos, esta normatividad de paz sería una que adicionalmente contiene la vigencia de esta figura. Y en ese contexto de paz, pues más recientemente, ayer brevemente lo presentaba Andreas Forer, es el marco jurídico para la paz. Digamos, el acto legislativo 01 de 2012, que crea un artículo transitorio en la Constitución, habla de la posibilidad que el legislador cree una ley que se refiera precisamente a los delitos conexos con el delito político. Entonces, este conjunto de normas, digamos, le da existencia o vida normativa, y en ese sentido vigencia, en el sentido jurídico, a la figura del delito político. Adicionalmente, y aquí es donde pues ya, digamos, cito un marco analítico que es Eduardo Pizarro, sin perjuicio que haya otros, y es ya una cuestión un poco más estricta respecto de lo que podría ser el tratamiento concreto a las FARC en Colombia. Se ha hablado que la figura de esta del delito político sería aplicable si se analizan al menos 5 elementos. Por un lado, si se reevalúa la figura de la conexidad. Por otro lado, si es posible caracterizar el conflicto en un sentido y no en otro, la veríamos. En tercer lugar, si es posible caracterizar el enemigo, en este caso las FARC, en un sentido y no en otro. Y si es posible dar un carácter práctico a la figura del delito político. Es decir, si se considera que es funcional en términos de paz, y quizá Karina me regañe, pero uno diría pues tradicionalmente en términos de reconciliación, ¿sí? Si puede ser funcional en ese sentido. Pues bien, la primera alternativa respecto de la conexidad, se tienen al menos 2 cosas, muy brevemente. Por un lado, se ha dicho que ha sido cercenada, digamos, esa figura de la conexidad en nuestra normatividad. De hecho, los listados que hoy por hoy vigentes en Colombia no son vigentes respecto a qué delitos pueden ser conexos con el político. Son en contrario listados respecto a qué delitos no son conexos con el político. Y ahí está esta ley 1421 o 418, digamos, modificada, que habla de algunos delitos que necesariamente no pueden ser conexos con el político. Desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura, lesa humanidad, delitos crímenes de guerra, genocidio, secuestro, actos de ferocidad y barbarie.
Esto ya entonces pues nos abre una perspectiva respecto a qué posibilidades reales podría tener esta figura en el escenario nacional, ¿no? Al menos para los máximos responsables. Bien, sin embargo, el marco jurídico para la paz da la oportunidad de que este listado pues, pueda ser modificado mediante ley. Digamos, este listado restrictivo está creado mediante ley. Eso implica que igualmente una ley podría modificarlo. En segundo lugar, hablábamos de la caracterización del conflicto. Y aquí es donde decimos que está la cita de Eduardo Pizarro, sin perjuicio de que haya otras. Digamos, hay muchas posibilidades de evaluar un conflicto armado, por supuesto, de darle una naturaleza, un carácter, una significación. Y hay al menos dos que se pueden elegir para compararlo. Eso igualmente también está en la obra de Iván Orozco. Hay un modelo arcaico de guerra y un modelo urbano, un modelo moderno. El modelo arcaico de guerra se refiere a una guerrilla rural. La guerrilla rural es la que quizá originariamente se vivió en Colombia, o lo que algunos defienden al menos que fue como parte de la caracterización inicial de los grupos armados en Colombia, al menos las guerrillas. Y finalmente el moderno, el modelo moderno de guerra. Si se considera que el conflicto es un conflicto armado, irregular, de raíces ideológicas y prolongado, se está en un escenario que permitiría quizás utilizar la figura del delito político, sería funcional. Si se caracterizan los actores como guerrilleros y no como terroristas, se podría igualmente pensar en la posibilidad de emplear ese tipo de figuras sin perjuicio que haya otras, por supuesto. Y eso implicaría quizás hacer un esfuerzo de interpretación. Aquí uno podría pensar en esa figura, incluso recurro a Nietzsche, que habla de no existen los hechos, sino las interpretaciones. ¿Quién califica que los actos de las guerrillas son terroristas o no? ¿Y cómo se puede dirigir esa categoría? Claro, hay una serie de desarrollos, digamos, sobre este elemento, no alcanzamos ya a abordarlos porque se acabó el tiempo, de hecho, pero digamos que la caracterización del conflicto armado de los actores como terroristas o guerrilleros va a ser funcional a que se hable el delito político en Colombia. Y finalmente, el uso en el proceso de paz. Entonces, si podemos hacer una interpretación extensiva o amplia de esta figura y darle la interpretación a estos elementos del carácter de conflicto, el carácter del actor, en términos que permitan la lógica político-militar de que estamos dialogando con un enemigo y no con un terrorista absoluto, pues quizás habrá aplicación y vigencia de esta figura. Entonces, de esta manera, pues quedan simplemente establecidos algunos elementos. Insistimos para la discusión que quizás no desafortunadamente, sino afortunadamente el tiempo no nos da más, porque podríamos quizás hacerlo mucho más tedioso y Santiago, que es muy importante en esta intervención, como es abogado de la Corte Interamericana, nos da muchas luces, podría cercenar su interpretación. Bueno, y gracias.